Live. Hola, bienvenidos a esta transmisión. En esta ocasión estamos resolviendo o estamos satisfaciendo una necesidad de muchos estudiantes y que justamente lo habían pedido anteriormente para discutir un tema relacionado con el cálculo diferencial e integral. Recordemos que cálculo es una materia pues hasta odiada. He tenido alumnos de vocacionales, justamente también de bachillerato, de UNAM, de primeros semestres de la licenciatura, cuyo principal coco es el cálculo. Y bueno, ¿por qué se da esta situación? Porque el cálculo es, digamos, la primer y última asignatura del bachillerato, por ende requiere muchos conocimientos previos, muchas asignaturas previas, pero lo más importante es que el cálculo no solamente enseña cosas que se pueden resolver con álgebra, sino que enseña cosas que además son cosas nuevas, con nuevos métodos, nuevas técnicas, y justamente a veces los estudiantes, o bueno, cualquier persona, yo también que pasé con esta parte de estudiante, de ser estudiante, cualquier persona tiene estas dificultades porque involucra saber álgebra. Y con saber álgebra me refiero a absolutamente todo. Exponentes, tenemos también los productos notables, tenemos las factorizaciones y todo lo que involucra el álgebra, pues cae o recae en el cálculo diferencial e integral. Entonces, ¿qué vamos a tener en llamémosle esta serie de videos que vamos a abarcar durante noviembre? Siempre que tengamos matemáticas, aquí conéctense, porque vamos a estar resolviendo esos ejercicios imposibles que les dejan, ¿de acuerdo? Por ahí tuve la oportunidad de estar resolviendo unas integrales de Politécnico, unos límites de nivel Politécnico, unas incluso ecuaciones diferenciales de nivel licenciatura. Entonces tenemos bastante material para poder impartir un mini curso, ¿cómo llamarlo? Una mini sesión en donde apliquemos todo lo que necesitamos para aprender a derivar y aprender a integrar, ¿no? Que son básicamente lo más complicado del cálculo. Sacar límites en general hasta cierto punto es sencillo. Bueno, si no nos metemos con límites al infinito o con continuidad de una función, que obviamente si quieren también lo podemos ver, pero hasta cierto punto las derivadas y las integrales son las que representan un mayor peso justamente en cualquier curso de cálculo diferencial e integral, ¿vale? Entonces, conéctense para que nosotros podamos ir viendo, podamos ir revisando, y lo que ustedes necesiten con confianza, ¿no? Sé que a lo mejor es complicado, profe, podemos resolver este ejercicio, pero cuenten con ello, ¿no? Una integral de seno, una integral de coseno, a lo mejor una integral no solo trigonométrica, una derivada exponencial, una derivada logarítmica, en general lo que ustedes necesiten lo podemos revisar. Entonces, ya previamente estuvimos discutiendo las reglas de derivación básicas. Ahora, esto es importante. El cálculo se puede abordar de dos maneras. Yo lo puedo abordar estilo ejercicios de nivel ingeniería, en donde puedo abocarme a resolver derivadas e integrales usando justamente las reglas de derivación, las reglas de integración, los métodos de integración y listo, ¿no? O puedo irme por el camino de matemáticas científicas, que es justamente la demostración, el desarrollo de los teoremas que involucran la derivada, también incluso el origen de la derivada, ¿no? Y cómo se aplica. Entonces, vamos a abocarnos a las integrales o a las derivadas, que son más estilo ingeniería, pero a final de cuentas, si ustedes quieren tocar algún tema científico, por ejemplo la demostración de algo, pídenmelo con anticipación y por supuesto que lo podemos ir viendo, ¿va? Bueno, entonces vamos a continuar y justamente tenemos las reglas de derivación, y lo primero que quiero que recuerden es la notación para una derivada. Entonces la notación para una derivada es justamente derivada respecto de x de la f de x. Y recuerden que derivada respecto de f de x se puede colocar como un f', que significa, es una apóstrofe en la parte de arriba, una pequeña comita, y la lectura es f'. En ambos casos tenemos justamente la derivada de una función, o lo que es lo mismo, la f' de una función, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos que básicamente las reglas de derivación
son una serie de reglas que me sirven para transformar o cambiar funciones. Entonces, eso deben de recordarlo, que las derivadas justamente transforman o cambian a las funciones, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Ahí tenemos en la siguiente las reglas básicas. Ya lo habíamos visto anteriormente, sin embargo, si ustedes quieren darle un repaso con toda la confianza, en esta columna colocamos las fórmulas directas de las reglas de derivación y en esta columna colocamos las reglas directas de los otros ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que tenemos 5, así, una tras otra: la derivada de la constante, la derivada de la función idéntica, la derivada de la función lineal, la derivada de la potencia y la derivada de la función exponencial. 1, 2, 3, 4, 5. 5 derivadas, ¿vale? Y bueno, sus reglas respectivamente. Tenemos la derivada de una constante, que en este caso la derivada es 0. Luego tenemos la derivada de la función idéntica, que es la derivada de x, que sería 1. La derivada de la función lineal, derivada respecto de x de mx más b. Entonces la derivada de mx más b pues es justamente m. Y bueno, la derivada de la función potencia, derivada respecto de x a la n, será n y baja nx a la n menos 1. Entonces en este caso pues tendremos justamente una potencia y la potencia pues estaría bajando, ¿vale? Derivada de la función exponencial, la famosa derivada respecto de x de e a la x, y es ella misma, ¿no? Entonces pareciera que no le hago nada, pero curiosamente sí en la definición de la regla de exponencial viene esta derivada, ¿vale? Derivada respecto de la x. Y ahora, a lo mejor ustedes indicarán: profe, esas derivadas son muy fáciles comparadas con las que a mí me enseñaban en la prepa, en la vocacional, o incluso si ya están a nivel superior. Claro que son muy sencillas porque son las derivadas de arranque, son las reglas de arranque. Tenemos las derivadas, ¿ok? Y tenemos nuestros ejemplos. En este caso, la derivada del 8, que es nuestro primer ejemplo, la derivada sería 0, ¿no? La derivada del x, que es 1, prácticamente es exactamente lo mismo. La derivada de la función lineal, que será mx más b, y solo sobrevive la m. Aquí tengo la derivada y es 4. Y bueno, tengo dos importantes: la derivada de la potencia y la derivada de la exponencial. Son diferentes porque potencia es justamente una x con un exponente. Puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo x a la 3. Entonces, la derivada respecto de x a la 3 será justamente 3x, y le voy a restar 3 menos 1. Entonces, 3 menos 1. Y ya tendré 3x al cuadrado, ¿de acuerdo? Y ya justamente tendré 3x al cuadrado. Y bueno, la derivada de la función exponencial, derivada respecto de x de e a la x, es e a la x, se mantiene, y la derivada es ella misma, ¿no? Son las 5 reglas iniciales. Obviamente vamos ahora con este otro paquete de reglas que van desde la 6 hasta la 10, ¿sí? Bueno, tenemos la derivada de la función exponencial, pero ahora es a a la x. Ya no el e a la x normal, sino a la x. Cuando tenemos a la x es a elevado a un exponente, y se repite a la ax, pero tenemos logaritmo natural de a. Recuerden que el logaritmo natural tal cual es una función. Si existe la función logaritmo natural de x, pero el logaritmo es una operación inversa al proceso de hacer un exponente, ¿va? Bueno, posteriormente tenemos nuestro ejemplo: derivada respecto de x de 5 a la x, y 5 a la x será 5 a la x, logaritmo natural de 5. Bueno, en la derivada de la función seno, aquí la derivada de la función seno sería respecto del seno coseno de x, y listo. Luego la derivada respecto de x del seno de x será coseno de x. Derivada del coseno, lo contrario, es el seno con signo negativo. Eso es muy importante. Coseno será menos seno. Y la derivada de la tangente es la secante cuadrada, ¿sí? Hay una pregunta que a lo mejor les surge a todos ustedes: es justamente de dónde vienen todas estas reglas de derivación. Bueno, tienen un origen muy puntual basado en la definición de derivada. La vamos a anotar para que la tengan presente, y por eso toma en cuenta
el concepto de límite, ¿sale? Entonces será f de x más h menos f de x entre h. Gracias a esa definición de derivada es que justamente nosotros podemos deducir todas estas reglas, ¿sí? Nosotros, o es muy común que ya en un curso de cálculo diferencial o cuando una persona ya está aprendiendo a derivar, es justamente el conocimiento de estas reglas junto con las derivadas de operaciones. Entonces va a ser muy importante que nosotros trabajemos el conocimiento de estas reglas, las derivadas de operaciones, y en ese momento es cuando una persona comienza a indicar que ya sabe derivar, ya se logró el objetivo, que es lograr la derivación. ¿Sí estamos bien? Entonces es importante que recuerden que el cálculo no es complicado siempre y cuando yo tenga manejo de las reglas de derivación, derivadas de operaciones, conocimiento algebraico, que es básicamente los exponentes, los signos y todo lo que yo necesito, y pues básicamente la aplicación de estas reglas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a la siguiente. La siguiente es un recordatorio que es justamente por si las dudas, ¿no? Entonces, por si las dudas, tenemos varias leyes de los exponentes y todas estas leyes de los exponentes me van a servir para que yo pueda realizar una derivada. Entonces, desde luego que el realizar una derivada implica, ya les había comentado, el manejo adecuado de los exponentes, los dos bloques de reglas que les acabo de colocar, y bueno, desde luego también la aplicación de estas reglas ya con operaciones. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con algunas reglas que son más complicadas, ¿de acuerdo? Que son las derivadas de operaciones. Entonces, esta será la primera vez, bueno, en estas transmisiones que llevamos. Entonces, únanse, manténganse pendientes, ¿de acuerdo? En que vamos a subir el escalón de un nivel más o menos de bachillerato a casi un primer semestre de licenciatura. Sin embargo, no se preocupen si están en secundaria, si están en bachillerato, lo van a ver, ¿de acuerdo? Es el coco de casi todos nosotros, ¿no? El cálculo. Y, otra vez, ¿no? No le tengan miedo a derivar, a integrar, ¿no? Es una de las materias más bonitas que existen. Y es que me dice, profe, no, eso no es cierto, ¿no? No, sí es cierto, porque el poder resolver todos estos ejercicios da una cierta satisfacción personal. Entonces, ustedes anímense, ¿ok? Si tienen ahí una hojita de papel, agarren su hojita de papel y, ok, a ver, voy a intentar, a ver, si puedo resolver una primera derivada al final de nuestra transmisión. Y si lo logran, felicidades, ya son unos matemáticos al 100%. Ingenieros al 100%, ¿no? Capaz que se animan a seguir estudiando alguna carrera que esté relacionada con esto, ¿no? Porque desde luego las aplicaciones son muchas y no simplemente esos puentes y construcciones que dicen los profes, sino hay varias aplicaciones. Bueno, vamos a continuar. En la siguiente vamos a trabajar directamente lo que quería ver el día de hoy, que son 4 reglas avanzadas, ¿sí? Estas 4 reglas son reglas, y aquí es donde la mayoría de los estudiantes comenzamos a colapsar, porque son reglas que se deben de combinar con las 10 anteriores, ¿va? Ojo, no significa que sean 14, no son 14. Son 10 básicas que me sirven para derivar la mayoría de las funciones, pero esas 10 se combinan con estas 4, ¿de acuerdo? ¿Quién es la más importante? Y estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado la que quizás sea la más importante, que es la regla de la cadena, ¿no? La regla de la cadena marca un antes y después del cálculo, porque es probable que a lo mejor nos confiemos y digamos, ya sé derivar sumas, ya sé derivar restas, sé derivar raíces, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa cuando tengo 2 funciones combinadas? Y combinadas me refiero a esto que está acá, ¿de acuerdo? En cada uno de estos ejemplos vamos a trabajar la combinación de funciones, ¿vale? Bueno, vamos a arrancar con nuestra suma. Lo voy a indicar acá para que lo tengan todos presentes. Y vamos a arrancar con un ejemplo que dice: la derivada respecto de x cúbica más el seno de x. Y entonces estamos hablando de la derivada de una suma y resta. ¿Por qué es una suma y resta? Tenemos el signo de más, ¿sí? Y esto es importante, estamos en la misma regla, entonces vamos a colocarle suma y resta. ¿Va acá?
Entonces, la derivada de la suma y la resta es básicamente esta primera función, respeto el signo, y la segunda función. Pero ¿cómo les gusta a los profes anotarlo? A los profes que son muy quisquillosos, anotan todos los pasos y hay que tener en cuenta eso, ¿va? Entonces, como estamos aprendiendo, la derivada respecto de x cúbico más el seno de x, tomen en cuenta que todo esto sirve para tareas de bachillerato, sirve cuando nosotros estamos hablando de tareas de licenciatura, sirve si ustedes están cursando algún diplomado, algún material de cálculo, sirve si ustedes llevan cálculo en la carrera, primeros semestres, en la carrera que estén, y desde luego si están preparando un examen de admisión. ¿Por qué? Porque en el examen de admisión UNAM, área 1 y área 2, tiene justamente cálculo. Derivadas, y sencillas, no crean que son derivadas súper complicadas, aunque, por ejemplo, sí podemos tener la derivada de un cociente en el examen de la UNAM, ¿no? Ni qué decir del examen del Politécnico. El examen del Politécnico es especialista en matemáticas. Tenemos una sección entera para poder sacar derivadas y poder sacar integrales, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro objetivo es aplicar lo que estamos viendo, combinarlo con las reglas anteriores. Entonces, vamos con la derivada de respecto de x cúbica. Entonces, por ahí tenía la derivada de una potencia. ¿Y qué me decía la derivada de una potencia? Yo tengo x al cubo y voy a bajar el 3. Mantengo la x y a este le voy a restar 1. Entonces, 3 menos 1 que quedará 2. ¿Qué creen? Ya llevo el 50% de la derivada. Después, la derivada del seno. ¿Quién es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno. Y ahí está, ¿sí? Derivada respecto de x de 3x cuadrada más coseno de x. Entonces, hemos terminado con nuestro ejercicio, ya no hay nada más que hacer. Y vean que básicamente fue derivar por separado. Derivamos a la x cúbica y derivamos al seno de x. Suma y resta únicamente por el signo. No significa que x cúbica y seno de x se tengan que sumar. Al contrario, son operaciones diferentes, ¿de acuerdo? Son funciones diferentes y por lo tanto pues no se pueden juntar, ¿va? Bueno, continuamos, vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio. Ahí recuerden que pueden mandar sus dudas, pueden escribírmelas con toda confianza. Aquí estamos para poder revisar incluso algunos ejercicios de tarea. Claro que si son nivel así, ingeniería súper complicada en Politécnico o física y matemáticas en Facultad de Ciencias, ahí sí me van a agarrar en curva, ¿no? Pero mientras sean de cuarto o tercer semestre para abajo, cuenten con ello, ¿va? Entonces, aquí andamos al 100%. Bueno, vamos a sacar la derivada de otra función, derivada respecto de x, de 2x quinta menos tangente de x más el logaritmo natural de x. Y bueno, si se dan cuenta, ya esto se complicó. ¿Por qué se complicó? Porque ya metimos más funciones. Y a lo mejor meter más funciones ya causa como esa sensación de que todo es más complicado. Bueno, no se preocupen. ¿Qué necesitamos? ¿Qué tenemos acá? Derivada respecto de x de 2x quinta menos la tangente de x más el logaritmo natural de x, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que tenemos en cuenta? Que cuando nosotros estamos hablando de la suma y la resta de funciones, podemos tratarlas por separado mientras sea suma y resta. Si ya no es suma y resta, ya tengo que utilizar mi derivada del producto y mi derivada del cociente. ¿Sí estamos bien? Entonces, es importante que nosotros podamos trabajar todos este tipo de ejercicios para que lo podamos aplicar donde sea. Ya les digo, tareas de bachillerato, tareas de vocacional, de preparatoria UNAM, tareas de colegio de bachilleres, donde quieran, ¿no? O incluso exámenes de admisión a la UNAM, a la UAM, al Politécnico, a la Autónoma del Estado de México, a donde sea que vayan a hacer exámenes de admisión. Y hay algo bien importante, y aprovechando que estamos haciendo un breve paréntesis, el cálculo diferencial integral es mundial, es universal, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que estas mismas derivadas son las mismas derivadas que vamos a recibir en cualquier parte del extranjero, ¿de acuerdo? El cálculo se puede aplicar porque las matemáticas
matemáticas pues son universales, ¿vale? Bueno, tenemos una pregunta, entonces Sí. adelante. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se divide? Ok, bueno, espérame tantito. Vamos a llegar a la derivada del cociente, ¿sí? O te refieres a la de, bueno, si puedes escribirme, ahí escríbelo. ¿Te refieres a la división de números o a la división de derivadas? Porque si es de derivadas, lo vamos a ver. Y si es de números, también escríbemelo, ¿de acuerdo? Al 100%. O a lo mejor era algo de risa porque... Derivadas. Sí, derivadas. Ok, espérame tantito. 1, 2, llego al cociente, no te desconectes y ahorita hacemos un ejemplo de cociente, ¿va? Bueno, déjenme terminar con la suma y la resta de esta. Entonces, por ejemplo, vamos a tener 10x a la cuarta. Estoy aplicando directamente la derivada de la potencia. Bajo el 5 multiplico al 2, 10 y le resto 1. Ya acabamos con esa parte. Luego, la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Pues será la secante cuadrada de x, ¿sale? Si se están conectando, ahorita les regresamos para que vean de dónde estamos sacando estas derivadas, ¿de acuerdo? No se preocupen. Y la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen? Son funciones diferentes, ya no se pueden juntar y nuestro resultado ha terminado. Incluso muchos alumnos dicen, suma y resta ya acabamos, ¿no? Sí, es sencillo, claro que es sencillo. Pero bueno, vamos a avanzar. Vamos con el producto para llegar a la del cociente. La palabra cociente significa división, entonces no se desconecten para que podamos poder discutir la derivada del cociente y la derivada del producto, ¿va? Bueno, vamos a poner un ejemplo de producto. Producto es una multiplicación, ¿va? Entonces, al tener una multiplicación, lo único que necesitamos es justamente esta regla de acá. Entonces, derivada respecto de x. Y vamos a colocar x al cuadrado por e a la x. Una de las derivadas más comunes, ¿sí? X cuadrada e a la x. Y entonces, ¿qué me dice la derivada del producto? Fíjense que tenemos la derivada de una función que multiplica otra función. F de x por g de x, ¿va? La primera función la respeto y derivo la segunda. Derivo la segunda función. La segunda función la respeto y derivo la primera. Entonces básicamente es un todos con todos, ¿no? Que afortunadamente solo tengo dos funciones. ¿Se puede tres? Claro que sí se puede. Entonces no se preocupen. Ahorita vemos un ejemplo o en las siguientes sesiones podemos ver más ejemplos, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos con la derivada respecto de x al cuadrado e a la x. Será la primera por la derivada de la segunda. La primera por la derivada de la segunda. Entonces voy x al cuadrado, esta la repito, y voy a derivar esta. Incluso la puedo dejar expresada. Todavía no la hago, solamente estoy aplicando mi fórmula, ¿va? Más la segunda función, que en este caso la segunda función es g de x, que será e a la x, multiplicado por la derivada de la primera. Entonces la derivada de la primera será la derivada de x al cuadrado, que será derivada respecto de x al cuadrado. Todavía no derivo, únicamente estoy indicando. Ahora sí derivemos. X al cuadrado, la derivada de la exponencial es ella misma, mantengo a e a la x y la derivada de x al cuadrado es 2x. El ejercicio ya acabó. Sin embargo, vamos a poder acomodarlo. Y algunas veces algunos profes nos piden que los acomodemos, ¿de acuerdo? X al cuadrado e a la x, 2x e a la x. Y esta primera función llamada x al cuadrado e a la x, ¿en quién se está convirtiendo? Se está convirtiendo en 2x e a la x, ¿va? Ahora, antes de pasar con el cociente, vamos a regresar para que vean los dos cuadritos que les estaba comentando. Por si se acaban de conectar, vamos a regresar tantito para que vean las derivadas. Miren, por ejemplo, en el anterior y en el anterior. Esos dos cuadritos. Aquí tengo la derivada de las funciones, ¿no? Y la que estoy ocupando es esta. Derivada respecto de x de e a la x, ¿va?
También en el siguiente, ahora en el siguiente cuadrito, ocupé la derivada del logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural de ln de x será 1 sobre x. La derivada de seno es el coseno. La derivada de coseno es el seno y la derivada de la tangente, que también lo ocupé, es secante cuadrada. O sea, todo esto tiene un origen, ¿va? Entonces, por si las dudas, claro que este cuadrito va a ser universal. En algún momento lo liberamos y lo subimos, para que todos puedan descargar sus reglas de derivación, ¿de acuerdo? Bueno, sigamos avanzando. Y ahí tenemos, justo en donde vamos a trabajar la derivada de un cociente y hacemos más ejemplos, ¿no? De producto y de cociente, que son hasta el momento las más complicadas, ¿va? Entonces, vámonos con la derivada de un cociente. La palabra cociente significa división. Entonces, una división es básicamente tener un numerador, un denominador, un divisor y un dividendo, ¿va? Entonces, cociente, división, ¿no? Y estamos obviamente en cálculo diferencial integral. Entonces buscamos el cociente o la división de dos funciones, que la derivada de un cociente o división de dos funciones, ¿va? Entonces vamos con un ejemplo. Derivada respecto de x de 3x a la 5 sobre el coseno de x. Ahí está. Y entonces básicamente el nivel sube. Por eso les dije que en esta transmisión íbamos a hacer un escalón, porque estas derivadas ya no son así sencillas. Ya me estoy metiendo con un curso ya incluso formal de cálculo diferencial integral, ¿no? Cálculo lo vemos en el bachillerato, les comentaba, y ya es como temas avanzados, ¿de acuerdo? Primero vemos funciones, luego vemos límites, luego vemos derivadas, y en derivadas a veces nos quedamos con las básicas. Aquí ya se están combinando, es una operación. Bueno, ¿qué me dice la derivada de un cociente para que lo tengan en cuenta? La derivada de un cociente es f de x entre g de x. Tengo una función arriba y una función abajo. Tal cual lo tengo acá, una arriba y una abajo. Una arriba y una abajo. Y me dice que la derivada pues es básicamente g de x en la parte de abajo, pero se eleva al cuadrado. Entonces la función la tengo que elevar al cuadrado. Ahora, ¿qué tengo en la parte de arriba? En la parte de arriba tengo la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba, que será la f, por la derivada de la de abajo. Entonces, ahí va de nuevo la lectura. Yo sé que a lo mejor parece trabalenguas, pero la derivada de un cociente es la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Todo eso sobre la de abajo al cuadrado. O sea, obviamente sí vamos a tener que elevar la de abajo al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí tengo mi ejemplo, que será 3x quinta entre coseno de x. Y bueno, la de arriba es el 3x quinta y la de abajo pues es el coseno de x. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo va justamente esta parte? Es la de abajo por la derivada de la de arriba. Será la de abajo. La de abajo es coseno de x por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, coseno. Y lo mencionamos casi al principio de la transmisión. La derivada del coseno es el seno, pero con signo negativo. ¿Va? Y todo eso sobre coseno de x elevado al cuadrado. Ahí está. Bueno, vamos con mi resultado. ¿Cómo se ordenan? Vamos a ordenar número, letra y función. 3x quinta coseno de x. Aquí hay un menos y aquí hay otro menos. Menos por menos se hace más. Y tengo 3x quinta por el seno de x, ¿sale? Entonces, aquí antes de avanzar, quiero que se den cuenta qué es lo que está faltando. Porque a propósito, ahí escribimos algo importante.
cheque que la del cociente es la de abajo por la derivada de la de arriba. La de abajo por la derivada de la de arriba. 3x quinta. ¿Cómo se tiene que derivar 3x quinta? Ya a estas alturas a lo mejor ya lo tienen presente, pero ¿cómo tengo que derivar 3x quinta? 3x quinta se tiene que derivar como el 5 que multiplica el 3, que serán 15, 15x al cuadrado. Y ahí está, ¿de acuerdo? La de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? 15x al cuadrado. ¿Ok? Y coseno de x. Ahí está. Porque recuerden que el 5 multiplica el 3. 5 por 3 es 15. Y resten por favor 5 menos 1. 5 menos 1 que es 4. ¿Va? Bueno, les comentaba. Menos por menos es más. 3x quinta y el seno de x. Todo eso se va a dividir entre coseno de x. Esto es importante también, por si están revisando algún tema. Coseno de x al cuadrado se suele colocar así, y la lectura es coseno cuadrado de x, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí está prácticamente nuestro ejercicio. Recuerden que es la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la de abajo al cuadrado. Coseno de x está elevado al cuadrado, ¿vale? Bueno, entonces ahí tengo mi primer ejemplo de cociente de división. Vamos a hacer otro ejemplo y hacemos otro ejemplo de producto, ¿de acuerdo? Porque son las derivadas más difíciles hasta el momento, ¿va? Bueno, si tienen dudas, con toda la confianza, o si quieren resolver algún ejercicio, incluso aunque se pase, y ya desde ahorita les hago la invitación para que estén al pendiente, todos los días a las 5, ¿ok? Porque la siguiente semana, ¿qué vamos a estar resolviendo? Vamos a avanzar con regla de la cadena. Ahora imaginen, la regla de la cadena por sí es un tema complicado, ¿no? Regla de la cadena, vamos a hacerlo de la mejor manera posible, la manera más sencilla. Regla de la cadena, combinado con operaciones, combinado con reglas básicas. Básicamente ya estoy abarcando un gran proceso de derivación. Entonces, a ver si en la semana les podemos subir nuestras reglas de derivación para que ustedes puedan descargarlas y puedan llevarlas a donde sea, ¿no? Así como cuando guardamos un meme muy bueno, que en estos tiempos no sé si se guardan memes todavía, pero de esa misma manera guarden sus reglas de derivación, se las subimos para que estén siempre acompañados por el cálculo, ¿va? Bueno, y seguimos avanzando. Vamos a trabajar la derivada respecto de x de x cúbica e a la x, ¿de acuerdo? Quiero que se den cuenta que tenemos otra vez una división o un cociente, porque tenemos una función arriba y otra función abajo. Entonces, ¿qué me dice cuando nosotros tenemos la derivada de un cociente? Cuando nosotros tenemos x cúbica o e a la x, será lo siguiente. La de abajo por la derivada de la de arriba, ¿de acuerdo? ¿Quién es la derivada de la de arriba? 3x cuadrada. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. A ver, ¿quién es la derivada de a la x? Si es que lo recuerdan. Derivada de e a la x. Vamos. Ella misma. ¿Sí estamos bien? Para que lo tengan y a lo mejor pueden ustedes... Ah, sí, ya tiene, ¿de acuerdo? Entre la de abajo al cuadrado. Listo, hemos acabado nuestro proceso de derivación. ¿Qué nos haría falta, chicos? Nos haría falta el proceso de integración. ¿Cómo le hago el proceso de integración? El proceso de integración ahora será acomodar solamente en esta parte. Lo único que tengo que hacer es un acomodo y listo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 3x cuadrada e a la x. Número, letra y función. Primero el 3, luego la x al cuadrado y luego la función e a la x.
Algunos podrán decir, profe, pero es que el x cuadrado también es una función. Claro, desde luego. Y aquí la estoy colocando y la estoy tomando como letra. Luego menos x cúbica e a la x. Entre leyes de los exponentes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que aplicar? Tengo que tomar en cuenta que e a la x y el 2 se van a multiplicar. Nada de e a la x al cuadrado. Es e a la 2x. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy multiplicando. Estoy multiplicando el x por el 2 para que me queden 2x. ¿De acuerdo? Y ahí tengo básicamente pues mi segunda derivada, mi segundo ejemplo. ¿Va? Vamos con el tercer ejemplo. Podemos trabajar con una multiplicación, con un producto. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos acá. Ahora trabajaríamos la derivada de un producto. ¿De acuerdo? Derivada respecto de x de 3 a la x tangente de x. Bueno, importantísimo. Recuerden que para empezar, 3 a la x no es lo mismo que x cúbica, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que hacerlo como 3 a la x, no la puedo hacer como x cúbica. Bueno, entonces, a ver, derivada respecto de x de 3 a la x tangente de x, ¿va? Empecemos. Es un producto, entonces sería la primera. ¿Quién es la primera? 3 a la x. Multiplicado por la derivada de la segunda, la derivada de la tangente. ¿Quién es la derivada de la tangente? Secante cuadrada de x. Más, ya tenemos la primera por la derivada de la segunda. Más la segunda función. Por 3 a la x. ¿De acuerdo? Y ahora, la primera por la derivada de la segunda más la segunda y vamos a derivar esta. ¿Sí? Muy bien. Le pongo una marquita para que indiquemos que aún no está derivada, pero vamos a derivarla. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la derivada de 3 a la x? La derivada de 3 a la x es justamente 3 a la x logaritmo natural de 3. ¿De acuerdo? Que es la que vamos a sustituir ahí. Entonces, a ver. Resultado final. 3 a la x por la secante cuadrada de x más tangente de x por 3 a la x logaritmo natural de 3. Y ahí está, justamente. ¿De acuerdo? Entonces, pues mi resultado será 3 a la x secante cuadrada de x más 3 a la x logaritmo natural de 3 por la tangente de x. Profe, ¿influye en algo el orden? No, porque el orden de los factores no altera el producto. Y esa propiedad conmutativa que veíamos desde la primaria y secundaria se sigue conservando, ¿no? Yo pude haber organizado primero el 3 a la x, luego la tangente y luego el logaritmo natural. O bien, esto también es común, logaritmo natural de 3, luego el 3 a la x y luego la tangente de x. Y bueno, básicamente ahí tengo mi segundo ejemplo, pero hay ahora de producto, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con un ejemplo de cociente, ¿de acuerdo? Para que ya vayamos revisando temas, ¿vale? 5 minutos, profe. Ok. Y ahora vamos a... Tenemos 5 minutos. 5 minutos para poder hacer una última derivada. Y con toda la confianza del mundo, ahí están las redes sociales, ¿ok? Podemos hacer una transmisión. Claro que en una transmisión, pues a veces no es lo mismo, ¿no? Entonces, desde luego, con toda la invitación para ustedes, pues que se acerquen para que podamos discutir un poco más acerca de las derivadas aquí en Instituto Kepler, ¿de acuerdo? Para que podamos justamente trabajar con derivadas, integrales, lo que necesiten, con toda la confianza, ¿no?
Tenemos incluso un club de tareas muy accesible. Entonces, aquí estamos para recibirlos, ¿vale? Y mientras tanto, pues envíen sus dudas, pues aquí estamos, ¿vale? Ok, vamos con el último ejemplo, la última derivada. La derivada de un cociente. Tengo la derivada de 5 a la x sobre x cúbica. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, pues voy a aplicar justamente esta. Entonces será la de abajo por la derivada de la de arriba, menos la de arriba por la derivada de abajo, entre la de abajo al cuadrado. ¿Sí estamos bien? Entonces, a ver, comencemos. La de abajo por la derivada de la de arriba. La de abajo. E incluso, a lo mejor ustedes ya se volvieron expertos, ¿no? La derivada de 5 a la x. ¿Quién sería la derivada de 5 a la x? Sería 5 a la x, el logaritmo natural de 5. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. ¿Quién es la derivada de x cúbica? La derivada de x cúbica, pues es 3x al cuadrado. Todo eso entre x cúbica al cuadrado. Y entonces, pues ya básicamente lo único que tengo que hacer es tomar en cuenta mi acomodo, ¿de acuerdo? Para que tengamos logaritmo natural de 5 a la x, x cúbica, menos 3x cuadrada por 5 a la x, ¿no? Para que no me vaya a confundir, no exista ningún problema. Y dividido x al cubo al cuadrado. ¿Cuánto será x al cubo al cuadrado? Los exponentes se multiplican. Entonces multiplicamos 3 por 2. X a la 6. ¿Sale? Y bueno, obviamente estuvimos revisando suma y resta, producto y cociente con esta tablita que les comento. Entonces, pues estén al pendiente para que les suba pues nuestra tablita de derivadas integrales, ¿de acuerdo? Pero además, ojo, viene un tema importantísimo. El hecho de que ustedes puedan dominar, al menos hasta acá, es la parte inicial de cálculo diferencial, la parte inicial de derivadas. Y de ahí viene la regla de la cadena. Entonces, la siguiente semana aquí estaremos peleándonos con unos ejercicios. Si quieren mandarlos, mándenlos con toda la confianza y los revisamos, ¿vale? Les agradezco y cualquier cosa aquí estamos, ¿vale? Intégrense al club de tareas, intégrense con nosotros y aquí andamos.